Ya estamos en contacto directo, ¿no? Y queremos agradecerle justamente a la coordinadora Católicas por el Derecho a Decidir, la señora Gladys Villa, que está ya en conexión con nosotros. Bienvenida a Radio Santana, señora Gladys. Desde acá, desde Huamanga, Ayacucho, le damos una cordial bienvenida. Buenos días, muchas gracias y buenos días también a todo el público oyente, ¿no? Bien, esta organización que tienen ustedes o colectivo como se denomina Católicas por el Derecho a Decidir viene trabajando, ¿no? Buen tiempo ya en nuestro país. Sí, nosotros tenemos ya 11 años de trabajo y nuestra misión principal es de trabajar por los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, pero hacemos un énfasis en los derechos de las mujeres y las niñas, sobre todo las más vulnerables, ¿no? Las niñas menores de 14 años y las mujeres indígenas y campesinas. Mire que estamos en Ayacucho, usted no sé si ha venido por acá, pero es una zona de sierra donde tenemos mucha gente en la zona rural, lo ha tocado usted. También tenemos comunidades campesinas, ¿no? Nativas de igual manera, y es importante ver justamente los derechos de esas poblaciones que son vulnerables, definitivamente. Le cuento un poco para que usted tenga idea. Primero, la costumbre dentro de la zona rural, donde la niña a los 10, 11 años tiene que convertirse en mujer, más allá de entender si realmente está en la posibilidad física de hacerlo, mental también. Pero acá en la ciudad se da otro efecto, y en los últimos años, después de la época de la violencia, en plena violencia y los efectos posteriores, se ha visto a jovencitas que han migrado de la zona rural con todos los padres y se han convertido obligadamente en mujeres, ¿no? Con hijos, y soportar la situación económica, incluso de pérdida de la posibilidad de, ¿no?, instruirse. Hoy hablamos nuevamente ya en esta temporada, vemos a niñas de 11, 12 años embarazadas, abandonadas totalmente por los que han sido su pareja o quienes han sido sus, ¿no?, sus digamos, sus esposos, y las tienen en una situación difícil, y los niños agravándose en este caso, ¿no?, en el tema de salud, en la parte mental, en la parte psicológica también, porque son niños abandonados. Sí, mire, justamente el problema es de que muchas personas no saben que las relaciones sexuales con niñas menores de 14 años dentro del Código Penal está considerado como violación sexual. Entonces, lamentablemente, muchas de las niñas del Perú y también en Ayacucho se han dado, justamente como bien señala, embarazos en niñas, ¿no?, embarazos infantiles, o sea, un embarazo menor de una niña menor de 14 años se considera un embarazo infantil que pone en riesgo sus vidas porque sus cuerpos no están preparados, y en Ayacucho no se escapa de esta situación, como bien lo señala. Se dan casos muy frecuentes de niñas embarazadas, y esto hace que estas niñas no puedan seguir un proyecto de vida, ¿no? O sea, trunquen sus vidas y se ven sometidas a riesgos tanto para su salud mental como para su salud física, ¿no? Entonces, en Ayacucho sucede frecuentemente que hay niñas embarazadas menores de 14 años, ¿no? Entonces, esto realmente no es bueno, porque una niña tiene que seguir un proyecto de vida, ¿no? Y porque somos un país que tenemos una población en pobreza o en extrema pobreza, y justamente el ser madres muy jóvenes determina continuar los ciclos de pobreza, ¿no? Definitivamente, y los peligros en la propia salud de la niña que está en formación, ¿no? Yo tengo entendido que a la larga puede tener consecuencias fatales. Se puede hablar de cánceres, se puede hablar de una situación incluso que tiene que lindar con la parte psicológica, ¿no? Sobre todo la parte psicológica, ¿no? Como le digo, no están preparadas para esa edad, ellas deben de continuar todos los juegos, como una niña, ¿no? Los juegos, el estudio, y lamentablemente las fuerzan muchas de ellas, muchas veces a tener hijos, ¿no? Maternidades infantiles. Recuerde que esto se ha agravado por el contexto de la pandemia, ¿no? Porque recordemos que la gran mayoría de niñas violentadas sexualmente se da en el entorno familiar, son los familiares que las violentan, ¿no? Entonces es importante que
dentro de las casas, dentro de las familias, se determine que esto no es natural, se tiene que denunciar estas violencias y sobre todo proteger a las niñas, porque definitivamente tenemos que romper los ciclos de silencio, ¿no? Ahora, veía una cifra hace días atrás que ha sido terrible, ¿no? Es decir, en este momento de la pandemia había niñas en buena cantidad violentadas. ¿Qué información tenemos en porcentaje, por ejemplo? Por ejemplo, en la línea 100 llamaron durante estos 107 días de pandemia, que ha estado la pandemia, hay más de 67.700 casos de violencia familiar y abuso sexual, pero de ellas 17.000 son en adolescentes y niñas. Y de estas, 513 han sido violaciones sexuales, ¿no? Para niñas menores de 14 años. Como les digo, es una de las situaciones más terribles. Y si hablamos, por ejemplo, de las condiciones de las mujeres rurales y las mujeres campesinas, lamentablemente, por ejemplo, se da más o menos, existe que solo el 39% de estas comunidades indígenas tienen servicios de salud, o sea, no hay a dónde ir. Y solo el 35% de las mujeres y niñas tienen el CIS, por ejemplo. Entonces, no están cubiertas por un seguro de salud. Encima son violentadas, por lo tanto la situación de estas niñas se agrava totalmente, ¿no? Y el hecho que, digamos, entre ¿no? en juego una persona irresponsable, la pareja, y que nota que la niña, por ejemplo, está embarazada, muchas veces termina esto convirtiéndose en un feminicidio. Hace días atrás, la semana anterior, se ha dado cuenta que un joven de 19 ¿no? la mató a la niña que tenía 14 años, que era su pareja, una niña que estaba ¿no? también en este momento incluso recibiendo sus clases. Claro, como le decía, la violencia está muy naturalizada, ¿no? Y sobre todo recordemos que Ayacucho, por los procesos de violencia política que hubo, se ha naturalizado la violencia, ¿no? Entonces, creo que es importante que debamos de decir basta. No debemos permitir que haya más violencia y sobre todo que esas violencias no se estén convirtiendo cada vez más en violencias más crueles, como es el feminicidio, ¿no? Entonces creo que es importante que la población pueda denunciar, ¿no? O sea, porque recuerden que la violencia en niñas menores de 14 años puede denunciar la persona que sabe de esto, no solamente los padres o no solamente la familia cercana, sino también cualquier persona. Ahora, se habla bastante del derecho a decidir, es decir, justamente por las circunstancias de salud, eso está establecido en nuestras normas, o la protección, en este caso, de la madre, ¿no? ¿Hasta dónde esto es posible, es decir, dentro de los derechos de las mujeres? Creo que es importante que, por ejemplo, en el Perú, desde 1924, el aborto terapéutico es legal, ¿no? Claro. Esto significa que cuando está en riesgo la salud de la vida o de la mujer, si va a un servicio de salud, se puede solicitar el aborto terapéutico, porque el médico es el que va a determinar, ¿no? Así es. Entonces es importante que esas personas vayan a los servicios de salud que se puedan atender, y el médico, dependiendo del riesgo que si tiene para su salud o su vida, ellos pueden indicar. Y la mujer, sobre todo las niñas, en este caso la madre o el tutor, pueda determinar junto con ella si es que puedan poner en riesgo la salud y puedan determinar que se pueda realizar un aborto terapéutico, ¿no? Porque recuerden que este aborto es para poder salvar la vida o evitar un mal mayor en su salud. Ahora, sin embargo, se le carga a una niña pues una obligación, ¿no?, de tener sin querer, lamentablemente, a un hijo, ¿no? ¿Cómo ven esa parte? Sí, justamente hay un buen porcentaje de niñas, aproximadamente
en los últimos 10 años más o menos, solamente en las comunidades indígenas, hay más de 5.013 niños menores de 14 años que han registrado a sus hijos en la RENIEC, ¿no? Eso significa de que es alto el embarazo infantil en el Perú, ¿no? Y el Perú no escapa a ningún otro país sudamericano o latinoamericano, porque casi en todos los lugares se dan, como les decía, esto se ha naturalizado y no debemos permitir. Debemos hacer justamente que las niñas continúen sus estudios, que las mujeres puedan continuar con proyectos de vida, ¿no? Creo que es importante porque nosotros, por ejemplo, dentro de la institución de Católicas por Derecho a Decidir, en este momento justamente estamos levantando una campaña que se llama Todas Somos Mariana, y ahí justamente determinamos muchas cifras que se están dando, no cifras que son del mismo Ministerio de Salud, cifras que son del Centro de Emergencia Mujer, son cifras oficiales que realmente estremecen la situación de estas mujeres, ¿no? Ahora, hemos visto, y eso le digo como cuestión práctica, hemos visto que muchas de esas niñas tienen sus bebés y definitivamente, como lo ha señalado usted, se rompe ese objetivo, ese plan, ese proyecto de vida que tienen y se convierten en personas que incluso se están estirando la mano, que no tienen trabajo, que la pareja no les cargó un niño y las abandonó. Esa parte es importante ver y buscar una sanción. Yo pienso que ninguna persona puede dejar pues en esa condición a las niñas, y muchas de ellas vuelven a convertirse en otro objeto, ¿no? El objeto de la prostitución. El gobierno no está viendo en ellas por lo menos darles pues un oficio, prepararles en algunas materias para poder sobrevivir. Es desesperante lo que vemos nosotros. Claro, creo también es importante, justamente como bien señala, que las políticas que determine el Estado tengan que ser implementadas. Por ejemplo, tenemos la educación sexual integral, donde hay un grupo de personas y de padres que no quieren que se implemente. Justamente esta educación sexual permitiría a los niños. Cuando se habla de educación sexual no se ve solamente sexualidad o no se ve solamente métodos anticonceptivos, no, se les enseña autoestima, proyecto de vida, ¿no? Donde las personas puedan ir de alguna manera determinando que, por ejemplo, ante alguien que pueda tocar su cuerpo, denunciar, considerar que va más, como le digo, no solamente sexo o métodos anticonceptivos, ¿no? Sino mayores cosas, y justamente se determina un enfoque de igualdad entre los hombres y las mujeres, y esto va a permitir que se pueda prevenir las violencias. Van a empezar a vivir en un entorno de igualdad, y no donde la mujer siempre sea vista como una persona de segundo nivel, ¿no? Entonces creo que es importante que las políticas que el Estado determine tienen que ser implementadas, y determinar también presupuestos, porque muchas veces tenemos muchas normas, pero lamentablemente no hay presupuesto, ¿no? Señorita Pía, hoy día como que se está estilando, y las niñas saben perfectamente esto porque hemos conversado con varias de ellas, en el sentido de que las relaciones sexuales las están tomando como una especie de un juego, o también una posibilidad de hacerse dinero en el momento para sus acciones, sus actividades, especialmente de diversión, etcétera. Pero se están inclinando muchas de ellas a tener permanentemente abortos, es decir, ¿no? Y esto les va a traer consecuencias, lamentablemente. Pero, ¿qué decirle a ellas? ¿Cuál sería un mensaje como persona, como madre, para usted? Creo que es importante, como les digo, que se converse dentro de las casas también, justamente el que cuando una persona tiene un proyecto de vida y cuando está informada sobre todo lo que es la educación sexual, se ha demostrado a través de muchas investigaciones que estas niñas retrasan inicio de relaciones sexuales, ¿no? Por lo tanto, también tienen proyectos de vida, quieren ser profesionales, quieren continuar. Pero cuando no hay un proyecto de vida, generalmente muchas personas solo se proyectan a ser madres, ¿no? Entonces creo que es importante que se siga trabajando con un enfoque más integral dentro de los colegios, ¿no? Y donde los padres definitivamente sí, pues como haya una buena comunicación en la familia, pero también creo que es importante que el Estado se
garantice una buena educación para las niñas y para los niños en el Perú, ¿no? Bueno, esperemos que vaya cambiando, ¿no? Especialmente las normas y de protección también frente a gente que pues piensan que las niñas pueden ser usadas y abandonadas y tranquilamente, ¿no? Quizás hasta les envuelven muchas cosas, la trata de personas y todo eso, ¿no? Sí, lamentablemente, justamente cuando se naturaliza muchas veces las uniones de niñas a edad muy temprana, por ejemplo, Ayacucho no creo que escape cuando a veces los padres entran Sí, sí. sobre todo en los caseríos, en las aldeas, determinan de que se puedan unir con su pareja y las unen porque piensan que es parte de la cultura. Eso no es cultura, eso es que se está vulnerando los derechos de las personas, ¿no? Entonces creo que es importante que continuemos determinando que los chicos y las chicas tengan mejores proyectos de vida para que puedan salir de la pobreza, ¿no? Así es. Bien, yo le agradezco bastante por la comunicación. Algo finalmente que decirle a las jóvenes, a las jovencitas que siempre nos escuchan. Creo que es importante que aquellas personas que puedan ser violentadas, que denuncien, que es importante que acudan y que conozcan la ruta de la atención de las personas víctimas de violencia, ¿no? Que puedan acudir a la policía, Fiscalía de Familia o Penal, y luego esto tenga que seguir un proceso lamentablemente en nuestro país, la ley es muy lenta, pero tenga que seguir un proceso legal, ¿no? Porque no es justo que callemos y que sigan aumentando las cifras tan crueles que existen en nuestro país. Bien, señorita Gladys, estaremos en contacto. La radio está a su disposición cuando quiera, por favor, nos pasa la voz para seguir hablando sobre el derecho a decidir, el derecho también de las niñas y las mujeres, pues, a ser respetadas. Muchísimas gracias y también espero un buen día para todos. Gracias, gracias.